Amén, buenas tardes, buenas noches. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, que nos concede un miércoles más de poder estar juntos para poder seguir alabando y glorificando al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entonar esos dos coros, dos alabanzas. El número 10, vamos a estar los dos cantos en la página 10. Yo quiero entrar a la presencia del Señor y solo Dios hace al hombre feliz. La cadena de coros, solo Dios hace al hombre feliz. Vamos a cantar primero, solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Vamos a orar. Buen Padre Dios, gracias te damos, Señor, por que nos has permitido estar aquí reunidos, Señor, con mis hermanos. Gracias porque nos trajiste con bien, Señor, y podemos juntos gozarnos, glorificando, cantando a tu nombre. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias siempre te damos por este hermoso templo que nos has concedido, en el cual nos podemos reunir, congregar, Señor, con mis hermanos, para glorificar, bendecir tu nombre y pasar un bonito tiempo en tu presencia, Señor. Te pedimos por los hermanos que vengan en camino para que les guarde, les cuides en su trayectoria hacia tu lugar, Señor, y también aquellos que no pueden estar. Tú sabes los diferentes motivos y circunstancias por las cuales no pueden venir hoy, Señor. Aquellos que han salido fuera del país, te pedimos que los guardes, que los cuides, Señor. Los que también han salido fuera del estado, Señor, también te pedimos que seas con ellos, Señor, y cuando ya regresen, que tú los cuides y los guardes en su trayectoria hacia este lugar una vez más, Señor. Así es que gracias, y también te pedimos que dé fortaleza y fuerza a aquellos que tengan diferentes problemas, diferentes dificultades, los que estén enfermos, Señor, que pedimos que les dé la sanidad que necesitan en sus cuerpos quebrantados, Padre, para que se levanten y así puedan reunirse juntamente con nosotros. Gracias pues te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hacia el hombre feliz. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, que es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él salva, Él sana, poderoso es nuestro Dios. Él salva, Él sana, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a Él tampoco no le conoció. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a Él tampoco
esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con su Santo Espíritu. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Amén, gloria a Dios, y con su Espíritu nos santificamos. Yo quiero entrar a la presencia del Señor. Yo quiero entrar a la presencia del Señor y ahí entregarle todo mi corazón. Quiero decirle que le amo, le amaré siempre y por la eternidad. Yo quiero entrar a la presencia del Señor y ahí entregarle todo mi corazón. Quiero decirle que le amo, le amaré siempre y por la eternidad. Cristo, nombre sin igual, siento tu preciosa paz. Cristo, yo te cantaré, tu nombre adoraré con todo mi corazón. Yo quiero entrar a la presencia del Señor y ahí entregarle todo mi corazón. Quiero decirle que le amo, le amaré siempre y por la eternidad. Cristo, nombre sin igual, siento tu preciosa paz. Cristo, yo te cantaré, tu nombre adoraré con todo mi corazón. Gracias, bendito Dios, porque podemos alabarte, glorificarte, Señor, porque podemos sentirte en nuestras vidas, tu Espíritu que nos llena, Señor, de tu presencia. Y gracias por este bonito tiempo que nos has dado, Señor, estos cortos minutos que hemos podido alabarte, exaltar tu nombre, Señor, a través de estos cantos, recordar tus promesas, recordar tu palabra, Señor, lo que tú quieres que hagamos, cómo quieres que te sirvamos, cómo quieres que vivamos y que nos dirijamos en este mundo, Señor, y también a través de la alabanza de su mensaje para aquellos
que no te conocen, Señor, que en ella pueden encontrar la vida eterna, podemos ver el sacrificio que tú has hecho por nosotros y que nos has redimido, salvado, limpiado de nuestros pecados, y por eso podemos estar esta noche aquí glorificando y alabando tu nombre, Señor. Ahora dejamos este tiempo en tus manos, en la mano de nuestro pastor, Señor, sin antes pedirte por los hermanos que están en sus hogares, Señor, que están juntamente con nosotros en esta tarde, Señor, o posteriormente tendrán la oportunidad de compartir un tiempo con nosotros, Señor. Te pedimos que los bendigas, les supla sus necesidades, Señor, de sanidad a aquellos cuerpos quebrantados de salud, Señor, y de solución a cualquier otro problema por lo cual alguno pueda estar atravesando, Señor. Ten misericordia de ellos, derrámate de tu gracia, de tu misericordia sobre esta vida, Señor, y así puedan tener corazones agradecidos por la bendición que tú les has dado, Señor. Ahora pues dejamos este tiempo en tus manos y en la mano de nuestro pastor para el estudio correspondiente en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Te damos gracias, bendito Dios, por este hermoso día, Señor. Gracias por ese privilegio, Señor, que me das de poder recoger estas ofrendas, estos diezmos, Señor, para el engrandecimiento de tu reino, Señor. Gracias, Señor, por esa libertad que tú nos das este día, Señor, de poder cantarte, Señor, de poder entonar esas alabanzas, de poder gozarnos en medio de tu presencia. Y gracias por esa libertad que tú nos diste a cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por mis hermanos también, Señor, aquellos que están aquí, Señor, porque se han esforzado a venir. Aquellos que quedaron en casa, Señor, hasta allá. La bendición de Dios los alcance hasta sus hogares, Señor. Gracias por cada promesa, Señor, que tú nos dejaste en tu palabra, Señor. Porque por tu promesa, Señor, estamos aquí. Porque tus promesas son fieles, son verdaderas, Señor Jesucristo. Gracias por tu amor y sobre todo ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Y esa libertad que tú nos das de podernos congregar, de poderte alabar y bendecir tu nombre, Señor. No solamente hemos venido, Señor, a recibir, sino también a darte un poquito de lo mucho que tú nos das, Señor, como dice un cántico, Señor. ¿Cómo podemos pagar tanto favor que tú nos das cada día, Señor? Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque tú no eres hombre ni hijo de hombre para que tu palabra, Señor Jesucristo, no se haga realidad en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor Jesucristo, por tu palabra, porque por causa de tu palabra, Señor, estamos aquí, Señor Jesús. Esa palabra que nos da fuerzas, nos disciplina, nos castiga, Señor, para que seamos hombres de bien, Señor. Te damos gracias, Señor. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes espirituales, Señor, para recibir el mensaje que trae nuestro pastor a nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor Jesucristo, que te quites toda dolencia de nuestros cuerpos, Señor Jesucristo. Después de 8 horas de trabajo, Señor, los cuerpos se cansan, Señor, pero tú nos das nuevas fuerzas para poder seguir adelante, Señor. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Jonás. Vamos a empezar con este libro. Vamos a estudiar uno de estos profetas menores. Les llaman menores, pero en realidad pues tienen mucha enseñanza también para nosotros. Y acabamos de terminar el libro de Oseas, ¿verdad? Y recibimos mucha enseñanza acerca de cómo Dios trata con su pueblo y cómo Dios trató con el pueblo de Israel.
cuántas oportunidades le dio, mas ellos no quisieron arrepentirse y pues llevaron las consecuencias de su pecado. Y todo eso, hermanos, nos sirve a nosotros como ejemplo para no hacer lo que ellos hicieron. Así que le vamos a dar lectura al libro de Jonás, capítulo 1, del 1 al 3. Y ahí es donde vamos a estar, de ahí sale nuestro mensaje hoy en este día. Dice la palabra del Señor en Jonás 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Padre amado, gracias. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de tener tu palabra en nuestras manos, de poder escudriñarla, Señor, todos los días y buscar tu dirección. También el privilegio tan grande que nos das de que tu Espíritu Santo more dentro de nosotros, Señor, y también, Señor, Él usa tu palabra, Señor, y nos redarguye, nos guía, nos anima, nos impulsa a hacer lo bueno, Señor. Te pedimos pues, Señor, que nos ayudes, que podamos percibir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que de esa manera, Señor, nos dejemos dirigir por Él, Padre, y por tu santa y bendita palabra. Así que pedimos que uses, Señor, este pasaje, Señor, estos versículos que leímos, Padre, que podamos encontrar, Señor, algo para llevarnos a casa, para aplicarlo en nuestras vidas, Señor, y que de esa manera, Señor, te sigamos conociendo más y más cada día. Gracias por tu palabra, pues bendice este tiempo que vamos a pasar juntos, escudriñándola, Señor. Bendice a aquellos que nos están viendo desde sus hogares, Padre. Cuídalos, sígueles dando de tu alimento espiritual, que es tu palabra, Señor, y ayúdalos también a ellos a crecer espiritualmente, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Bendice a aquellos que están enfermos también, con salud, Señor. Bendícelos, Padre, que ya estén mejor. Te pedimos, Padre, por el pastor Steve, que no se siente muy bien hoy, Señor. Tenía una temperatura muy alta, Señor. Que tú, Señor, le des esa sanidad, Padre, en su cuerpo, Padre celestial, que esté bien, Padre, que esa temperatura baje, Padre, que pueda sentirse mejor, Padre, que esté bien para el fin de semana, Señor. Pedimos que seas tú, Señor, con él, que le des sabiduría a su esposa Ruth también para que esté a su lado, Señor, que no se vaya a enfermar ella, Padre. Por nuestro hermano Cándido, Señor, que todo haya salido bien en su cirugía que tuvo ayer, Padre. Glorifícate, Señor, en su vida de nuestros hermanos Escobedo. Síguelos guardando, cuidando, Padre. Gracias, Señor, por ellos y por cada uno de tus hijos que está aquí, Señor. Tú conoces lo que ellos necesitan, Padre. Tú conoces lo que ellos les gustaría también. Y tú eres un Dios bueno, Padre celestial, que nos das lo que necesitamos, pero también a veces, Señor, nos cumples algunos gustos que tenemos, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Gracias, pues, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y vamos a iniciar, hermanos, con este libro de Jonás. Y vemos ahí cómo Dios le dio un mandato al profeta. Y el profeta se levantó rápido y fue a hacer lo que Dios le dijo, ¿o no? No, ¿verdad? Hizo todo lo contrario.
El libro de Jonás fue escrito, según se cree, entre los años 700 a 750 antes de Cristo. Dios mandó a Jonás a la ciudad de Nínive para que les anunciase el juicio que les iba a llegar si no se arrepentían. El profeta no quería ir a la ciudad y predicar allí. Y se fue al lado opuesto. Dios lo mandó para allá y él se fue para el otro lado. Se fue rumbo a Tarsis, dice la Escritura. Lo que este libro nos enseña es la gran misericordia de Dios hacia el hombre pecador. Nínive era una ciudad pagana, una ciudad idólatra, y Dios en su gran misericordia, en su amor, envió a Jonás para predicar a esta ciudad el arrepentimiento. Dios está en el asunto de salvar las almas. No importa la raza o el color, porque somos creación suya. Y Él quiere salvar a todo aquel que crea en Cristo Jesús. La misericordia del hombre nunca puede igualarse a la misericordia y al amor de Dios por el ser humano. Dios quería salvar a Nínive. El profeta Jonás no quería llevar las buenas nuevas a los habitantes de esa gran ciudad. Tenía sus prejuicios Jonás contra esa ciudad. No quería que las buenas noticias les llegaran a ellos. Aquí vemos, hermanos, entonces la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. La voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Hoy veremos cómo interactúa la voluntad de Dios con la voluntad del hombre. Hay personas que creen que el hombre no tiene una voluntad propia, no tiene un libre albedrío. Dicen que si no, Dios no sería, pues se le quitaría el poder a Dios, no sería Dios soberano. Si el hombre hace su voluntad, entonces ¿dónde está la soberanía de Dios? Dicen. Por eso ellos dicen, todo lo que hace el hombre, todo lo que acontece es porque Dios así dijo o lo decretó que así debía de ser. El problema con esto es de que, y todas esas cosas malas que pasan, todos los asesinatos y violaciones y todo lo malo que sucede, lo decretó Dios. Dios dijo que así fuera. ¿O fue el hombre que quiso hacerlo? Hay un problema con esa teología porque la palabra de Dios dice que Él es bueno, ¿verdad? Y no hay ninguna maldad en Dios. Entonces, para mí se me hace muy difícil creer de esa manera. Por eso, la Biblia nos enseña, hermanos, en muchos pasajes, cómo la voluntad explícita de Dios hacia el hombre y luego cómo el hombre hace lo contrario a la voluntad de Dios. Y es lo que vamos a ver aquí. Pero primero veamos cómo Jonás, hermanos, era un verdadero profeta de Dios. No era una persona nada más que conocía a Dios, una persona del pueblo. No, era un profeta escogido por Dios. Dios escogió a Jonás como su profeta. Jonás era un profeta verdadero. Un profeta que hablaba la palabra de Dios. Jonás fue usado por Dios en otras ocasiones. Algunos dicen que
tienen problemas con este libro de Jonás porque dicen que este Jonás no era en realidad Jonás es el profeta de Dios, sino que alguien más, y que, bueno, tienen problemas porque por el milagro que sucede ahí, por el gran pez que lo tragó. Y ellos dicen que ellos no creen que eso es imposible y no puede ser que un hombre esté en el vientre de un pez por 3 días y por 3 noches. Entonces eso es imposible para ellos y no lo creen. Pero pues esos son los milagros que Dios hace, ¿verdad? Desde el principio empezamos a ver, desde Génesis empezamos a ver los milagros de Dios. Entonces si nosotros quitamos y ponemos los milagros, quitamos los que nos gustan y los que no los dejamos, entonces estamos editando la palabra de Dios. Entonces vemos cómo Jonás era un verdadero profeta de Dios. Vayamos a otro pasaje donde nos habla de Jonás, en Segunda de Reyes. Vaya conmigo ahí, Segunda de Reyes 14. Este Jonás que vemos en este pasaje es el mismo Jonás del libro de Jonás. No hay otro, no es otro, es el mismo. Segunda de Reyes 14, 25. Dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gad-Efer. Entonces, sería mucha coincidencia que hubiera otro Jonás y también que su papá se llamara Amitai, ¿verdad? Es el mismo Jonás que de este libro a este otro que se nombra acá. ¿Y por qué le digo esto? Porque estamos viendo que Jonás era un verdadero profeta de Dios. Dios sabía que su profeta lo iba a desobedecer, pero Dios lo permitió. Fíjese bien, Dios conoce todo, ¿verdad? Dios sabía perfectamente que Jonás lo iba a desobedecer, pero no fue porque Dios lo decretó que lo desobedeciera, sino porque era la voluntad del profeta desobedecer y Dios lo permitió. Dios permitió que lo desobedeciera. Obviamente que si Dios no quiere que la persona lo desobedezca, pues va a hacer algo ahí, ¿verdad? Pero Dios permite. Él permitió que Jonás lo desobedeciera. Dios no lo obligó a Jonás a desobedecerlo. Jonás hizo uso de su libre albedrío que Dios da a todas sus criaturas. Génesis 3, desde el principio, Génesis 3, vemos ahí, hermanos, cómo Dios dio libre albedrío a la primera pareja. Génesis 3:6, y dice la palabra del Señor, después de que la serpiente habló con Eva, y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Conocían ellos la voluntad de Dios? Sí. ¿Sabían que Dios no quería que comieran de ese árbol, del fruto de ese árbol? Sí. Sin embargo, desobedecieron. Dios lo permitió y ellos comieron. Dios permite que sus hijos desobedezcan, pero espera que sus hijos asuman la responsabilidad por sus decisiones.
Cuando uno desobedece a Dios, no debe de echarle la culpa a las demás personas, hermanos. Porque si no, no estamos aceptando responsabilidad y siempre le estamos echando la culpa a alguien más por nuestra propia desobediencia. Eso fue lo que hizo Adán. Cuando Dios lo llamó a cuentas, ¿qué dijo? La mujer que me diste, ¿verdad? Me dio del fruto y yo comí. Y luego, ¿qué hizo? O sea que no debemos de echarle la culpa a las demás personas como lo hizo Adán. También no debe de echarle la culpa al diablo como lo hizo Eva. ¿Qué fue lo que hizo Eva? La serpiente me engañó. ¿Qué está haciendo? Está quitándose, los dos se quitaron toda la responsabilidad por su propia decisión que hicieron. No, hermanos, la responsabilidad recae en uno mismo. Jonás era un verdadero profeta de Dios. Él desobedeció y pagó las consecuencias. El versículo 17 de Jonás 1 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo creo que no la pasó muy bien Jonás en el vientre del pez. Yo creo que no podía dormir, ¿verdad? Imagínense nada más estando ahí en el vientre de ese gran pez, todo por la desobediencia de él hacia el mandato específico que Dios le había dado. Ok, ahora sí, veamos, ya que vimos que Jonás era un verdadero profeta de Dios, veamos la voluntad de Dios para el profeta. El versículo 2, la primera parte dice, Dios le dijo: levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive. Esa era la voluntad de Dios. Dios le hace saber a Jonás cuál es su voluntad. Le dice que se levante y vaya a Nínive. Aquí vemos la voluntad directiva de Dios. Esta voluntad directiva de Dios es clara, es específica. No hay ninguna duda, ninguna confusión en lo que Dios quiere que su profeta haga. Esta le llaman la voluntad directiva de Dios, cuando Dios aquí en su palabra nos da un mandato claro y específico. Esa es su voluntad. Pero viene también la voluntad permisiva de Dios. Eso es cuando el hombre quiere hacer su voluntad y Dios lo deja. Un ejemplo bien claro. Hay muchos mandatos claros, específicos, que es la voluntad directiva de Dios, como ese que encontramos en el Nuevo Testamento en Corintios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esa es la voluntad directiva de Dios, específica. Eso no debes de hacerlo. Pero hay cristianos que se brincan este mandato y si se unen en yugo desigual. Pasa todos los días. Algunos dicen: pero es que si no fuera la voluntad de Dios, Dios no me hubiera permitido que me casara. Dios se hubiera llevado a esta persona lejos y no me hubiera casado. Entonces quiere decir que es la voluntad de Dios que yo me haya casado. No es la voluntad de Dios, ya está escrita ahí. Pero si el Hijo de Dios quiere hacer su propia voluntad, Dios le permite, pero va a pagar las consecuencias. Y así como ese mandato que les mostré, le puse el ejemplo, hay muchos mandatos en la palabra de Dios, que es la voluntad específica de Él. Dios hace bien clara su voluntad para sus hijos, para que la entiendan perfectamente. En nuestros tiempos Dios
nos expresa su voluntad para cada uno de nosotros. Pero, ¿cuántas veces somos como el profeta Jonás? Dios nos dice, esto es lo que quiero que hagas. Y no hay ninguna duda en nuestra mente que Dios nos está mandando a hacer esto. Pero a veces no lo hacemos. Sin embargo, hacemos todo lo contrario. Si desobedece, tenga cuidado, Dios tiene preparado un gran pez. Para hacerlo regresar al camino por el cual Dios quiere que camine. Y todo por su propio bien y de las demás personas a su alrededor. A Jonás le fue bien, por decirlo así. Nomás estuvo 3 días ahí, en el vientre del pez. A Jonás le fue bien. Comparado con otros que no obedecieron a Dios y pagaron muy caro su desobediencia. Le voy a mostrar nada más un pasaje. Hay varios en la palabra de Dios, pero nada más uno en Primera de Reyes. Primera de Reyes. Y vamos a tomar capítulo 13, Primera de Reyes 13. El pasaje es un poco largo, yo sé que usted ya lo conoce, ya ha leído, pero vamos a leer no todo lo concerniente a este tema, pero del 6 al 26 y después usted le puede dar otra repasada. Pero vamos a ver hasta el 26, desde el versículo 6. Dice: entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, aquí está un profeta de Dios delante de este rey malo. Dice: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Usted puede leer toda la historia después, está bien interesante. Dice: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. ¿Entendía este hombre la voluntad de Dios, lo que Dios le había dicho? Sí, ya había rechazado la invitación del rey y ahorita está rechazando la invitación de este profeta. Dice el 18: y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo:
tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Esto no le sucedió a Jonás. Esto no le sucedió a Jonás. Jonás no perdió la vida, pero por pura misericordia de Dios. Pero el punto aquí, hermanos, es de que cuando uno conoce la voluntad de Dios y no la hace, hay mucho peligro para uno. Hay peligro en desobedecer lo que Dios nos manda, en desobedecer la voluntad de Dios para nosotros. Muchas veces la voluntad del hombre interfiere con la voluntad de Dios. Debemos de tener cuidado de no interferir nosotros en lo que Dios quiere. Recuerde, los caminos de Dios son más altos que los caminos del hombre, y sus pensamientos más altos que los nuestros. Así que obedezcamos a nuestro Padre Celestial, que tanto nos ama. Dice Isaías 55, y el versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, cuando Dios nos da a conocer su voluntad, es porque Dios sabe que eso es lo mejor para nosotros. Dios sabe que eso es lo que necesitamos. Por eso es que debemos de ser obedientes nosotros. Aunque nosotros queramos hacer algo más, siempre tenemos que considerar qué es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios me está mandando a hacer a mí? Para que no nos vaya a ir mal, hermanos. Veamos también el mandato de Dios para el profeta Jonás. El final del versículo 2. Dice, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y pregona, dice, contra ella. Este es el mandato de Dios para el profeta. Así como Dios hace bien clara su voluntad al profeta Jonás, también hace bien claro su mandato que le da. Le dice que vaya a Nínive, que se levante y vaya, como vimos. Este es la clara voluntad de Dios. Levántate y ve a Nínive, le dice. El mandato que Dios le da a Jonás es que pregone o predique contra ella. Antes de traer el juicio, como vimos en el libro de Oseas que estuvimos estudiando, antes de traer el juicio a su pueblo, ¿qué es lo que hace Dios? Él se asegura que las personas reconozcan por qué van a ser juzgadas por Él.
Todos sabemos que Dios es un Dios justo. Por eso Él se asegura que las personas se den cuenta por qué les llegará el juicio o la disciplina de Dios. ¿Cuántas veces vemos cómo los profetas fueron enviados al pueblo de Israel para hacerles saber el juicio que les vendría si no se volvían a Dios? ¿Cuántas veces Dios envió profetas uno tras otro y le hablaban al pueblo de Israel y ellos no quisieron volverse a Dios? Lo mismo sucede hoy en día. Dios le hace ver a sus hijos dónde le están fallando para que se vuelvan a su Dios. Dios le hace ver cuando se aparta de Él, le hace ver dónde es que se está apartando para que regrese, porque si no le va a venir la disciplina. El mandato era bien claro. El mandato era: ve y pregona. ¿Por qué al profeta le resultaba tan difícil obedecer a Dios? Nínive era una ciudad idólatra que había causado mucho daño al pueblo de Israel. Jonás conocía bien a Dios, sabía que si los habitantes de Nínive se arrepentían, Dios los iba a perdonar y ningún mal les vendría. O sea, como que Jonás no quería Jonás quería el juicio de Dios para los habitantes de Nínive. No quería que se arrepintieran. No quería predicarles lo que Dios le había dicho que predicara. Como que tenía resentimiento contra estas personas. No quería. Porque él conocía bien a Dios y él sabía que si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. De hecho, eso es lo que le dice Jonás a Dios acá mire, vaya conmigo al capítulo 4. Cuatro, 1 y 2 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. En otras palabras, sabía que si iba y predicaba a la ciudad de Nínive y se arrepentían, tú no les ibas a traer el juicio. Eso es lo que Jonás le está diciendo ahí a Dios. Vaya conmigo a Ezequiel 33. Esta es la voluntad de Dios. Dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere la muerte del impío, no quiere castigar al impío, sino lo que quiere es que se arrepientan, que regresen a Dios, que vengan a Él. Este es el mandato que Dios le dio al profeta Jonás, que fuera a predicar a la ciudad de Nínive, y él no quería. Ahora, vimos la voluntad y el mandato de Dios a su profeta. Ahora veamos la voluntad del profeta Jonás en el versículo 3 de Jonás capítulo 1, si regresa ahí. Dice el versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis,
y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vemos aquí, hermanos, cómo Dios le hizo saber al profeta Jonás su voluntad. No había ninguna duda en Jonás cuál era la voluntad de Dios. Él entendió perfectamente cuál era esa voluntad de Dios. Ahora le toca al profeta decidir si hacer la voluntad de Dios o hacer su propia voluntad. Tristemente, vemos que este hombre de Dios, el profeta de Dios, prefirió hacer su propia voluntad, aún sabiendo que iba en contra de Dios. Espero que no haya alguien aquí el cual Dios le ha mostrado su voluntad y decida, como Jonás, hacer su propia voluntad, porque esto es peligroso para el Hijo de Dios. Cuando conocemos perfectamente lo que Dios nos está mandando y decidimos desobedecer, Dios no nos va a dejar, hermanos. Dios no nos va a dejar. Por nuestro propio bien. Dios nos tiene que corregir. Dios nos tiene que disciplinar. Y muchas veces llega hasta el extremo de llevarse a sus hijos. Llevárselos para que no estén dando mal testimonio en este mundo de Dios. El profeta, aún conociendo a Dios, que nadie se puede esconder de él, quiso huir de la presencia de Dios. Dice la Escritura, cuando dice, y pagando su pasaje, entró en ella para irse, o sea, en la nave, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es imposible esconderse de Dios. Jonás lo sabía muy bien, porque él conocía perfectamente los atributos de Dios. Uno de sus atributos de Dios es su omnisciencia. Dios lo sabe todo, ¿eh? Otro de sus atributos es la omnipresencia. Dios está presente en todo lugar. Jonás lo sabía, pero quería huir de la presencia de Jehová. Quería huir de él y se fue a Tarsis. Salmo 139 nos dice muy bien, nos habla muy bien de estos atributos de Dios. Salmo 139. Y vamos a tomar el versículo 7 y 8. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dice el 9, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me esconderán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No podemos escondernos de Dios. No podemos huir de la presencia de Dios. Pero cuando hay desobediencia y hay pecado, el hombre lo primero que hace es alejarse de Dios, así como hizo Adán y Eva. ¿Se recuerdan cuando desobedecieron? Se fueron, se escondieron, según ellos, de la presencia de Jehová. No podemos escondernos de Dios. Jonás quiso hacer su voluntad y quiso
alejarse de Dios, pero Dios estaba viendo todo lo que estaba sucediendo. Jonás estuvo dispuesto a desincomodarse para huir de Dios y aún pagar su propio pasaje para irse a Tarsis. Así vemos hasta qué extremo llegó el profeta Jonás. No le importó irse a otra ciudad. No le importó gastar su dinero para tratar de salirse con la suya, sin saber lo que le esperaba, lo que Dios iba a permitir que llegara a su vida por su desobediencia. Jonás dijo: ahora sí, ya me subí a este barco, ya me voy lejos del mandato de Dios. Pero no sabía lo que le estaba esperando, no sabía lo que le iba a llegar. No sabía lo que Dios iba a permitir que llegara a su vida por su desobediencia. Dios advierte a sus hijos. Dios no se complace en castigarlos. El castigo es el último recurso que Dios usa con sus hijos. Así como nosotros, cuando nuestros hijos estaban pequeños, no nos gozábamos en disciplinarlos, ¿o sí? No nos gozábamos pues sí, en castigarlos. No, eso era lo último que hacíamos cuando mirábamos una desobediencia abierta de parte de ellos. Primero les hablábamos con buenas palabras, les decíamos, les explicábamos, y si no, pues había consecuencias. Así también con los hijos de Dios. Dios nos advierte, Dios nos habla a través de su Espíritu Santo, nos dice: eso no está bien, o eso que piensas hacer no está bien. Pero a veces somos como el profeta Jonás, hacemos lo que nosotros queremos, y es cuando viene la disciplina de Dios a sus hijos. No sea como Jonás, evite la disciplina de Dios, sea obediente a su palabra escrita para que le vaya bien. Seamos obedientes, hermanos. Seamos obedientes a lo que Dios nos dice en su palabra. Cada vez que abrimos la palabra de Dios y la leemos, hay algo que Dios nos está diciendo ahí. Obedezcamos lo que Dios quiere de nosotros. Así que aprendimos, hermanos, de este pasaje de la Escritura, que Dios les muestra su voluntad a sus hijos, que también, y que esto es lo que Dios muestra en este pasaje, que Él nos enseña cuál es su voluntad, y también entendemos o nos enseña aquí que los hijos, o sea, nosotros, podemos desobedecer a Dios, ¿o no? Podemos desobedecer a Dios, pero cuando Dios tiene un propósito, siempre lo va a llevar a cabo, siempre va a conseguir ese propósito. Aquí en este pasaje vamos empezando apenas con este libro, pero el propósito de Dios era que Jonás llegara a Nínive, que Jonás fuera y predicara el arrepentimiento a los pobladores de Nínive. Y de una forma u otra, Dios va a lograr ese propósito. Dios, en este caso, usó un gran pez. Jonás iba para allá y el pez lo regresó para allá donde Dios lo quería. No fue algo muy agradable para el profeta. Yo me imagino que pues ahí más adelante vamos a ver la oración que hizo Jonás en el vientre del pez. Vemos ahí que no se sentía muy a gusto Jonás. Jonás tuvo que aprender por las malas. No seamos nosotros así, hermanos. Si está seguro de cuál sea la voluntad de Dios para su vida,
mejor siga la dirección de Dios antes que la suya. Haga lo que Dios le está diciendo para que le vaya bien. ¿Por qué? Como le dije anteriormente, Dios no se complace en disciplinar a sus hijos. Es el único o el último recurso que Dios usa con nosotros, hermanos, la disciplina. Así que no busquemos la disciplina de Dios, busquemos mejor la bendición de Dios, siendo obedientes a Él. Vamos a terminar con esto. Después vamos a continuar siguiente miércoles con el libro de Jonás. Y Padre, gracias Señor por tus bendiciones, gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Te rogamos Señor que nos hagas hombres y mujeres sabias, que busquemos y hagamos tu santa y bendita voluntad, Padre, para que derrames de tus bendiciones en nuestras vidas, Señor. No nos dejes de tu santa mano, ayúdanos, Padre Celestial, a buscar siempre, Señor, la obediencia a ti y a tu palabra, Señor, para que podamos ser un buen ejemplo a las personas a nuestro alrededor, y especialmente a nuestros familiares que no te conocen, Señor, que ellos puedan ver, Señor, que en realidad, Señor, tú has cambiado nuestras vidas, Señor, y que caminamos, Señor, de acuerdo a tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por ella. Síguenos dando el deseo, Señor, de todos los días abrirla y leerla, Señor, y aplicarla a nuestras vidas, Padre. Y que tu Espíritu Santo, Señor, la traiga a nuestra memoria cuando buscamos dirección de ti, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes. Cuídalos, Padre. Dales amor por ti, por tu palabra, Señor, y ayúdalos a ser obedientes a ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por ellos, por haber redimido sus almas, y también, Señor, te doy gracias por mí, Señor, que un día abriste mis ojos espirituales y pude reconocer a Cristo como mi Salvador. Ahora te pido, Señor, por estas personas que nos ven desde sus hogares, Padre, que tú, Señor, abra su entendimiento también. Quizás hay alguien que te conoce, sí, pero que está siendo desobediente a ti, Señor, en estos momentos, Padre. Te pido, Señor, que recapacite, Señor, que entienda que lo único que trae a su vida la desobediencia es tu disciplina, Señor, y tú no quieres hacer eso. Ayúdalo, Señor, a reconocer que tiene que buscar de ti, Señor, que haga tu voluntad, Padre, para que tú, Señor, le puedas dar de tus bendiciones. Ahora, si hay alguien que no te ha conocido todavía, Señor, te ruego que hables a su corazón, que le ayudes a venir a Cristo Jesús para que pueda tener el poder de obedecer tu palabra, porque ahorita no puedes, Señor. Sin Cristo es imposible obedecerte, Señor. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser obedientes a ti, para vivir la vida cristiana como tú quieres, Señor. Así que si usted ahí está en su hogar y nunca ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal, hoy es el día. Entregue su corazón al Señor. Dígale ahí donde está: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Salva mi alma, Señor. Dame vida eterna. Y gracias, Padre, por haber enviado al Señor Jesucristo a morir en mi lugar en esa cruz. Ayúdame a vivir de aquí en adelante, Señor, para ti, y que nunca me eche para atrás. Si usted se arrepintió de sus pecados y vino a Cristo Jesús, Él dice en su palabra que a ninguno que viene a Él le echa fuera. Él lo recibió, y usted va a vivir de aquí en adelante una vida en victoria, una vida nueva que Dios le dio en Cristo Jesús. Busque una iglesia, reúnase ahí y sírvale al Señor. Que Dios le bendiga.